Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un texto que de verdad remueve. El costo del discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Un peso pesado, sin duda. Totalmente. Vamos a usar extractos clave, algunas preguntas frecuentes, datos de su vida y reseñas que nos llegaron para tratar de entender a fondo las ideas de este teólogo tan importante del siglo XX. La idea es clara, ¿no? Queremos entender bien qué quería decir Bonhoeffer con eso de la gracia cara en oposición a la gracia barata. Exacto. ¿Y qué significa de verdad seguir a Cristo? Sobre todo pensando en el momento histórico tan terrible que le tocó vivir. ¿Arrancamos? Dale, cuando quieras. Hay una frase suya que, te pega de entrada. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos por la gracia cara. Empecemos por ahí. ¿A qué se refería con esa diferencia tan marcada? Es que es el corazón del asunto, ¿no? Bonhoeffer estaba viendo una especie de cristianismo de oferta, muy light en su época. Como de oferta. Sí, o sea, la gracia barata para él era entender la gracia de Dios como un pase libre, como un permiso para seguir igual sin que te cambien nada por dentro. Ah, ya veo. Como decir, Dios perdona todo, así que no importa mucho lo que haga. Justo eso. Es la idea de recibir el perdón, pero sin que eso implique un cambio real de vida, ¿entendés? Sin seguir activamente a Jesús, sin cargar la cruz que viene con ese seguimiento. Él lo dice clarito. Es justificar el pecado, pero no al pecador que se arrepiente y deja ese pecado. O sea, una fe súper cómoda, sin ninguna exigencia real. Exacto. Y él decía que esa forma de entender la gracia le quitaba toda la fuerza al cristianismo. Lo volvía algo vacío, superficial, una etiqueta nomás, sin la sustancia del discipulado radical que él leía en los evangelios. Debilitaba el llamado mismo a seguir a Cristo. Entendido. Ese es el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es esa gracia cara por la que él dice que hay que combatir? Bueno, la gracia cara es cara, justamente porque cuesta algo. Y lo que cuesta es, nuestra propia vida como la conocíamos. Nuestra vida. Sí, exige una respuesta total, una obediencia completa, no a medias. Es cara porque te llama a seguir a Jesús de forma concreta, en el día a día. Y eso implica sí o sí dejar atrás seguridades, identidades que teníamos antes, motivaciones egoístas. No es solo creer algo en la cabeza. Para nada. No es un simple estar de acuerdo con ideas o cumplir con ritos. Es entregarse por completo. Y esa entrega te transforma de raíz. Los materiales lo describen bien como una revolución personal. Y creo que lo es. Esa idea de entrega total me conecta con otra frase que también impacta mucho, de los extractos. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Suena brutal. ¿Se refería a morir literalmente? A ver, para él esa posibilidad era muy real. Y su propia vida lo demostró, ¿no? Pero en el libro se refiere principalmente a una muerte, digamos, metafórica. Aunque no por eso menos radical, ¿eh? Claro. Es la muerte al viejo yo, a nuestras propias ambiciones, a las cosas del mundo que nos atan y nos definían antes de escuchar ese llamado. Es cambiar el eje de tu vida por completo. ¿Y qué implica eso en la práctica? Implica decir sí a Cristo ya sin pelos. Estar dispuesto a sacrificar cosas personales, incluso si eso significa, no sé, romper con la familia o con estructuras sociales que te daban seguridad. Es abrazar la incertidumbre de seguirlo a Él. No es ponerle una capita de religión a tu vida de siempre. No. Es demoler y reconstruir tu propósito y tu identidad alrededor de Cristo. Es mucho más profundo. Entonces, esa muerte al yo va de la mano con el seguimiento. Y parece que el sufrimiento también es parte del paquete, ¿no? Bonhoeffer dice, el sufrimiento es la insignia del verdadero cristiano. Y también que la cruz es impuesta sobre cada cristiano. ¿Cómo entendemos esto? ¿Hay que salir a buscar sufrir? No para nada. No es que haya que buscar el dolor porque sí. Lo que Bonhoeffer dice es que la cruz de Cristo no es solo un evento histórico que recordamos en Semana Santa. Ajá. Es el modelo de cómo es ser discípulo, siempre. Seguir a Cristo implica de alguna forma caminar por donde Él caminó, y ese camino incluyó el sufrimiento y la cruz. Tiene sentido. Entonces significa renunciar a uno mismo, sacrificarse, identificarse con el sufrimiento de Cristo que redime. Es entender que si seguís al que fue crucificado, pues sería ingenuo pensar que tu camino va a ser fácil y sin problemas. Claro, no esperar una vida color de rosa.
Exacto. Él veía el sufrimiento, cuando viene por ser fiel, como una chance para crecer espiritualmente, para depender más de Dios y hasta para participar de alguna manera misteriosa en la obra redentora de Cristo. Y ojo, tiene un lado comunitario fuerte también. El sufrimiento compartido une mucho a los creyentes. Interesante eso de conectar sufrimiento y dependencia de Dios. Y me lleva a otro punto que aparece en los materiales, el tema de soltar las ataduras del mundo. Sí, Se habla de una paradoja espiritual, encontrar fuerza en la debilidad, victoria en la rendición. Y esa cita, donde esté tu corazón, allí estará también tu tesoro, parece ir por ahí, ¿no? ¿Cómo se conecta todo esto? se conecta totalmente. Para Bonhoeffer, ser discípulo exige ser muy honesto sobre dónde ponemos nuestra lealtad de fondo. ¿A qué le damos valor real? Exacto. Los sistemas del mundo, las posesiones, la cultura. Todo el tiempo están peleando por nuestro corazón, por ese tesoro del que habla Jesús en el Sermón del Monte, que Bonhoeffer comenta muchísimo en el libro. Ujú. Entonces, seguir a Cristo implica identificar y desarmar los ídolos escondidos que tenemos. Esas cosas, personas o ideas a las que les damos el valor que solo le toca a Dios. Como el dinero, el poder, el estatus. Por ejemplo, exige poner lo espiritual por encima de lo material, activamente. Practicar una generosidad que va contra la lógica de acumular del mundo. Y cultivar una flexibilidad espiritual, un no aferrarse a las cosas. Bonhoeffer insiste en que la verdadera riqueza y la libertad interior no vienen de tener más, sino de entregar más, de rendirse a Dios. Rendición, desprendimiento. Y también pide una autenticidad radical. Hay una cita muy directa. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Es solo no decir mentiras? Va mucho más allá de no mentir, aunque claro que lo incluye. Para Bonhoeffer, esa frase de Jesús resume un compromiso total con ser transparente, íntegro. Que haya coherencia entre lo que crees, lo que decís y lo que haces. Vivir alineado con la verdad de Dios. Eso mismo, implica rechazar cualquier tipo de manipulación o doble discurso, ser vulnerables ante Dios y ante la comunidad de fe, sin agendas ocultas. Pero lo clave es que esta honestidad radical no viene de esforzarse por cumplir una regla externa. Sino Es la consecuencia natural de un corazón que está siendo transformado por esa gracia cara de la que hablamos. Es la autenticidad que brota de adentro. y si hablamos de exigencias radicales, quizás ninguna supere a esta. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Pensando en el contexto en que escribía Bonhoeffer, enfrentando al nazismo, esto es tremendo. ¿Cómo describe él ese amor que parece ir contra toda lógica humana? Lo describe como un amor realmente revolucionario. Dice que es una capacidad que solo puede venir de Dios, es sobrenatural. Va más allá de nuestras reacciones naturales de rencor, de odio, de querer vengarnos. Sí, totalmente. Implica varias cosas. Primero, aceptar incondicionalmente a la persona del enemigo, aunque rechaces totalmente lo que hace. Segundo, negarte conscientemente a devolver mal por mal. Tercero, esforzarte por ver la humanidad que compartís con el otro, incluso en medio del peor conflicto. Ver al otro como persona, a pesar de todo. Y cuarto, practicar una compasión sacrificial. O sea, buscar activamente el bien del otro, aunque te cueste a vos. Bonhoeffer creía que este tipo de amor no solo podía cambiar las relaciones con los demás, sino que sobre todo te cambiaba radicalmente a vos por dentro, a quien lo practica. Un amor que transforma desde adentro. Y eso choca de frente con la preocupación por las apariencias, algo que él también critica. Cita: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos». ¿Qué es entonces esa justicia oculta que él defiende? La justicia oculta es la que vale de verdad. Según Bonhoeffer, es interna, es secreta en el buen sentido. Su única motivación es amar a Cristo y querer agradar a Dios. No buscar el aplauso ni el reconocimiento social, ni quedar bien pareciendo muy espiritual. Nada de show. Exacto. Implica rechazar de plano lo que hoy llamaríamos espiritualidad de performance, esa que se monta para la foto. En vez de eso, el foco está en cultivar la transformación interior, en buscar la aprobación de Dios antes que la de la gente, y en practicar una fidelidad callada, constante, que muchas veces nadie nota. Es la autenticidad vivida en lo secreto. Y parece que la oración es clave para cultivar esa vida interior. Hay una frase que lo sugiere: la oración es el ejemplo supremo del carácter oculto de la vida cristiana. ¿Cómo entiende Bonhoeffer la oración en todo esto?
Para él, la oración no es principalmente una herramienta para conseguirle cosas a Dios, como si fuera una maquinita expendedora divina. Claro. Es sobre todo un encuentro que te transforma, un encuentro con la presencia de Dios. Su propósito más profundo no es tanto cambiar las cosas de afuera, aunque a veces pase, sino cambiar a la persona que ora. Cambiar desde adentro. Exacto. La oración auténtica se caracteriza por la comunión íntima, por rendir nuestras agendas personales, nuestros deseos egoístas. Es un espacio donde aprendemos a escuchar a Dios más que a llenarlo con nuestras palabras. Es un ejercicio constante de alinear nuestra voluntad con la suya. Por eso dice que es el ejemplo supremo del carácter oculto. Es en esa intimidad, lejos de las miradas, donde ocurre la verdadera metamorfosis. También le da una mirada profunda al bautismo. Dice, el bautismo no es una oferta hecha por el hombre a Dios, sino una oferta hecha por Cristo al hombre. ¿Qué significado le da dentro de este camino de discipulado que cuesta? Ve el bautismo como un símbolo superpotente. Representa esa muerte de la que hablábamos antes. La muerte a la vieja identidad, al yo egoísta, atado al pecado. Ajá. Pero también representa una resurrección, a una vida nueva. Una vida que él llama divino-humana, porque participas de la vida de Cristo. Simboliza la entrega total de la persona, morir al viejo yo para recibir una identidad nueva en Cristo. Y es también la entrada a la comunidad. Exacto. Es el acto formal de entrar en la comunidad divina, la iglesia visible, una declaración pública de fe y lealtad que marca el inicio de una transformación que dura toda la vida. No es un rito mágico, es la señal del comienzo de ese camino de gracia cara. Muerte, resurrección, comunidad, transformación. Todo esto parece que nos lleva a la idea del camino estrecho. Y hay una cita que sugiere que este camino no siempre lo vamos a entender con la cabeza. El discipulado no se limita a lo que puedes comprender. Debe trascender toda comprensión. Exactamente. Seguir a Cristo como lo entiende Bonhoeffer implica sí o sí abrazar el misterio, la incertidumbre. Requiere una entrega continua que muchas veces va más allá de lo que nuestra lógica puede entender. Salir de lo cómodo. Totalmente. Significa estar dispuesto a rechazar las fórmulas religiosas demasiado fáciles, esas que nos dan seguridad barata. Exige practicar una obediencia radical, confiando en la guía de Dios, incluso cuando no entendemos del todo por qué nos pide algo o por qué permite ciertas cosas. Confiar más allá de lo que vemos. Es confiar en Dios más allá de nuestras propias limitaciones y de nuestra necesidad humana de tener todo bajo control. Por eso, ser discípulo no es llegar a un lugar de certezas absolutas, sino una aventura espiritual constante, un camino de fe y obediencia que se recorre día a día. Y claro, es imposible valorar bien estas ideas sin recordar quién era Bonhoeffer y cuándo las escribió. Los materiales nos recuerdan. Pastor luterano alemán, 1906-1945. Figura clave de la Iglesia confesante. Sí, ese grupo de iglesias que se resistió a que los nazis controlaran la teología alemana. Oponiéndose activamente al régimen de Hitler. Ese contexto no es un detalle, es fundamental para entender el costo del discipulado. Bonhoeffer escribió este libro mientras el nazismo crecía y se consolidaba. Y su resistencia no fue solo de palabra. Para nada. Se opuso a que el Estado nazi se metiera en la iglesia, pero fue más allá. Se involucró activamente en la resistencia política alemana. Llegó a participar en complots para matar a Hitler. ¡Wow! Y eso le costó caro. Lo arrestó la Gestapo en 1943 y lo ejecutaron por orden directa de Hitler en abril del 45, semanas antes de que terminara la guerra. Entonces, cuando él hablaba de gracia cara, sacrificio, sufrimiento, morir al yo, no eran solo ideas para él. ¿Qué va? Eran realidades que estaba viviendo en carne propia y por las que al final dio la vida. Su historia es un testimonio tremendo de los dilemas éticos y los costos reales que puede tener tomarse en serio la fe en medio de crisis políticas y morales tan profundas. Su martirio le da una autoridad increíble a lo que enseña. Exacto. Una credibilidad inmensa sobre lo que significa seguir a Cristo cuando hacerlo te puede costar todo. Vivió lo que predicó, literalmente. Y las reseñas del libro, según el resumen que tenemos, reflejan esa intensidad. Dicen que es una obra desafiante, profunda, que a muchos les cambia la perspectiva. Sí, se valora mucho ese énfasis en la gracia que cuesta y en la obediencia radical. Aunque reconocen que a veces el lenguaje teológico puede ser un poco denso. Puede ser, sí.
Pero hay acuerdo en que su vida es un ejemplo de coraje que inspira. Haciendo una síntesis entonces, la gran tensión que Bonhoeffer nos deja sobre la mesa es entre una fe de gracia barata, que no cuesta nada y por eso mismo, dice él, no vale nada, Ujú. y una fe de gracia cara, que lo pide todo, nuestra vida entera rendida a Cristo, pero que es la única que ofrece a cambio la vida de verdad, la vida abundante siguiéndolo a él. Su lectura del Sermón del Monte, que es tan central en el libro, no es como una ética idealista imposible de alcanzar, No, sino una llamada urgente y concreta a actuar, a transformarnos personal y comunitariamente aquí y ahora. queda clarísimo que para Bonhoeffer, fe y obediencia van juntas, son inseparables. El discipulado es algo súper personal, una decisión tuya, pero se vive y se alimenta sí o sí dentro de una comunidad visible, la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y el sufrimiento, El sufrimiento no es un accidente feo que hay que evitar como sea, es parte del camino, casi que se espera si sos fiel. Y el bautismo marca esa puerta de entrada, esa muerte y resurrección inicial que empieza la vida del creyente. todo esto con una fuerza especial por el contexto histórico. Tal cual. Saber que estas no eran discusiones de café, sino cuestiones de vida o muerte literal, le da un peso enorme. Sin duda, el legado de Bonhoeffer nos desafía directamente contra cualquier forma de comodidad religiosa. Es un llamado a un compromiso cristiano activo, valiente, consciente de lo que cuesta. Sí, Y esto nos deja quizás con una pregunta para seguir pensando, ¿no? Si Bonhoeffer vio las formas de la gracia barata en la Alemania de los años 30 con el nazismo, ¿qué formas tomará esa misma gracia barata hoy? En nuestras sociedades, con nuestros propios ídolos, nuestros desafíos, nuestras comodidades. buena pregunta. Y al revés, ¿qué significaría hoy para cada persona vivir esa gracia cara? Ese seguimiento costoso pero auténtico, en medio del mundo que nos toca. Algo para darle vueltas.